Buenas tardes con todos. Bueno, ya Cristian me ha presentado, yo soy el doctor Franco García. Bueno, esta vez me han invitado a ser partícipe de esta charla que se llama Introducción a la Bioestadística. Bueno, en general la bioestadística es un tema bastante amplio, es un tema más o menos complejo, que cuando uno le va agarrando el gusto y cuando va aplicándolo, se va volviendo más sencillo, como cualquier otra cosa, ¿no? Y saber y conocer la bioestadística puede tener grandes frutos, porque vamos a ver que nos va a permitir en nuestra área, que es el área de salud, llegar a hacer bonitos estudios, bonitas conclusiones, ¿no? Entonces, para dar inicio, el contenido de esta charla va a hablar acerca de las definiciones de la bioestadística, de los tipos de estadística aplicados a la salud, conceptos breves de población y muestra, de los diseños de estudio, las medidas de resumen y alguna conceptualización de variables. Bueno, primero, ¿qué cosa es la bioestadística? Bueno, la bioestadística es una rama de la estadística que se abarca a estudiar las ciencias relacionadas a la salud, las ciencias biológicas, las ciencias que estudian a los animales, las ciencias que estudian a los humanos, todo lo que tiene que ver con ciencias de la salud, pueden ser estudiadas a través de la bioestadística, ¿no? Y esta estadística tiene dos grandes grupos. Tiene la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Muchos de nosotros debemos estar familiarizados a lo que se conoce como estadística descriptiva. La estadística descriptiva nos permite caracterizar a nuestra población de estudio, ¿no? Dar unos detalles, mientras que vamos a ver que la estadística inferencial va muchísimo más allá de eso, ¿no? Permite analizar la información que tenemos a la mano, permite hacer predicciones acerca de la información de la que tenemos, ¿no? Vamos a verlo un poco más a detalle. Bueno, como ustedes ya más o menos habrán visto, nosotros partimos la investigación parte siempre de la observación. Nosotros observamos alguna situación que nos llama la atención y luego de evaluar la literatura, evaluar algunos conceptos previos, vamos a decidir si es que esta observación, este problema observable, es finalmente un problema de investigación estudiable, ya que no todo problema va a terminar siendo un estudio de investigación. Cuando una vez hemos nosotros definido nuestro problema de investigación, tenemos que definir nuestra población de estudio. Muchas veces no vamos a ser capaces de estudiar la totalidad de la población, como por ejemplo se hacen en los censos de Perú. El censo de Perú sí puede saber datos de todo Perú porque se encuesta a todo el Perú, pero muchas veces nosotros no vamos a tener acceso a la totalidad de la población, sino solo a una muestra de ella. Y de esta pequeña muestra, nosotros podemos caracterizar. Por ejemplo, nosotros ahorita somos una muestra, ¿no? Podríamos ser una muestra y yo podría decir que el 27% de ustedes usa lentes, que el 70% de ustedes tiene algún conocimiento sobre COVID-19 y que el 52% es mujer, por ejemplo, ¿no? Pero más allá de eso, no podríamos decir. Bueno, algo que tenemos que hablar también es que existen varios tipos de estos datos que nosotros podemos medir y que toman distintos valores y por eso se llaman variables. Estas variables, como ustedes pueden ver, son de distintos tipos, ¿no? Acá presento los tipos que también seguramente ya les han escuchado antes. Existe un gran grupo que se llaman las variables del tipo categóricas o del tipo cualitativas, por lo que hacen es hablar de la cualidad de alguna variable, ¿no? De algún hecho, de algún fenómeno. Y, por ejemplo, en este grupo tenemos
aquellas que caracterizan algo, ¿no? Por ejemplo, tener o no tener una enfermedad, estar hospitalizado o recibir tratamiento ambulatorio. Como ustedes pueden ver, las variables categóricas justamente lo que hacen es crear categorías, ¿no? Hay la categoría de tener la enfermedad y la categoría de no tener la enfermedad. Por otro lado, tenemos a las variables numéricas o cuantitativas, que lo que hacen es más bien cuantificar en forma más precisa una variable. Por ejemplo, el tema de la edad. Uno no podría decir que sí se tiene edad o no se tiene edad, pero podría decir cuánta edad tiene una persona, ¿no? Cuántos años. O la temperatura, ¿no? Estos son, básicamente son números, ¿no? La edad, la temperatura, como ejemplos, ¿no? Y tenemos otro grupo que probablemente muchos de ustedes no han escuchado de este grupo, porque es relativamente reciente, perdón, que se llama el tipo de variable tiempo para evento, ¿no? Que quiere decir cuánto tiempo demora algo en ocurrir. Por ejemplo, cuánto tiempo los pacientes con COVID demoran en estar libres de los virus, o cuánto tiempo un paciente con COVID demora y que esté hospitalizado en salir de alta, ¿no? Y ha sido categorizado esta variable en un nuevo grupo porque se ha visto que el comportamiento de sus distribuciones y entre otras cosas no cumplen ni para numéricas ni para categóricas y por eso ha sido separado, ¿no? Bueno, por cierto, antes de seguir quería pedirles que cualquier pregunta que haya, por favor la vayan escribiendo al chat del grupo y yo las voy a leer al final de la charla, ¿sí? Dentro de las variables, de la familia de las variables categóricas, estas variables pueden tomar dos valores o más de dos valores. Por ejemplo, en el caso anterior vimos que teníamos la variable enfermedad. Podría ser tener o no tener la enfermedad, solamente tomar dos valores. Pero también una variable categórica podría tomar más de dos valores, como por ejemplo el grado de instrucción. El grado de instrucción puede ser sin estudios, con estudios de primaria, con estudios de secundaria, con estudios superiores. Todos hablan de lo mismo, pertenecen a una misma categoría y son más de dos grupos, ¿no? A este tipo de variables se les conoce como variables categóricas de tipo politómicas. Y dentro del grupo de las numéricas también tenemos subdivisiones, las variables continuas y las variables discretas. Y esto tiene que ver con si aceptan o no un intermedio entre sus dos valores. Por ejemplo, tenemos acá a la variable edad o la variable temperatura. Si nosotros decimos que una persona tiene 36.5 grados, eso está totalmente acertado, está totalmente bien decir que está entre 36 y 37, está entre 36.5, ¿no? O una persona que tenga 12 años y medio, porque puede tener 12 años y 6 meses, ¿no? Este tipo de variables que aceptan valores intermedios entre sus dos unidades se llaman variables del tipo continuo. Pero hay otras que son del tipo discretas que no aceptan este tipo de intermedios. Por ejemplo, si uno habla de la variable número de hijos, uno podría tener un hijo, dos hijos, pero nadie va a tener 2 hijos y medio, porque eso no tendría sentido, ¿no? Entonces, cuando no aceptan valores intermedios, estamos hablando de variables discretos. Otra característica es que las variables continuas no siempre tienen un cero absoluto. Por ejemplo, el decir que hay 0 grados de temperatura no quiere decir de que no hay temperatura. Hay una temperatura que se llama 0 grados, que existe una temperatura con ese nivel. Pero decir que hay 0 hijos sí significa que no hay ningún hijo, ¿no? Esa es otra forma de diferenciarlos. El tiempo de evento no tiene ninguna subdivisión. Y ahora,
¿Por qué es importante saber a qué pertenece una u otra? Porque cada una de estas tiene una distribución distinta, un comportamiento distinto, hablando de forma estadística, ¿no? Y al tener un comportamiento distinto, va a tener que ser medidas de formas distintas, van a tener que ser analizadas de formas distintas, ¿ya? Bueno, entonces estábamos hablando de que existían dos grandes grupos dentro de la estadística, que era la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Estamos hablando actualmente de la estadística descriptiva, es decir, cómo puedo caracterizar a las personas o a la población que yo estoy estudiando. Ya hemos visto que existen varias variables, varios tipos de variables con las cuales yo podría caracterizarlas, pero específicamente las variables numéricas tienen unas medidas de resumirlas. Y estas se dividen en dos grupos, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. ¿Cuándo voy a usar una medida de tendencia central y cuándo voy a usar una medida de dispersión? Eso va a depender de la normalidad de la variable, que es un tema que por ahora, por ser el tema introducción a la bioestadística, no vamos a ahondar, a menos de que alguien por ahí lo pregunte y quiera ahondar. Por cierto, ahorita vamos a tocar todo de manera muy superficial. Si es que alguien quisiera ahondar en un punto, lo podemos hacer sin ninguna dificultad, ¿sí? Bueno, pero para las medidas de tendencia central, nosotros tenemos a la media, a la mediana y la moda. En cambio, para las medidas de dispersión, tenemos el rango y la desviación estándar. Vamos a ver cómo funcionan cada grupo. Primero hablemos de las medidas de tendencia central. Normalmente, digamos, si nosotros nos reunimos y conocemos cada una de nuestras edades, podemos ordenar nuestras edades desde la menor edad hasta la mayor edad. Y podría ser que la mayoría de nosotros tenga una edad entre, digamos, 20 y 25 años. Algunos tendrán menos de 20 y algunos tendrán más de 25, pero no serán la mayoría. Cuando la mayor cantidad de datos está entre los valores medios, entonces una buena medida para representar estos datos es la media, porque, porque es la que está más al centro de la distribución. Pero a veces no se cumple eso. A veces, por ejemplo, imaginemos de que nosotros vamos a una fiesta infantil. Entonces, si vamos a una fiesta infantil, pues la mayoría de edades de la cantidad de asistentes estarán rondando entre los, digamos, 3 años y los 10 años. Por ahí habrá otro grupo de edades mayores de los acompañantes de los niños, pero no serán la mayoría. Si nosotros vemos dónde está la media de esta población, está aquí. Y vemos que no es la mejor forma de representar la población. La mejor forma sería representada por la mediana, ¿ya? También se puede usar la moda, pero normalmente usamos la mediana porque es la que mejor se ajusta para varios análisis, ¿no? Tanto si es que la distribución está echada para la derecha o está echada para la izquierda, siempre que no sea de este tipo, vamos a escoger a la mediana para representar a la muestra. Por otro lado, tenemos a las medidas de dispersión. Tenemos al famoso rango intercuartílico. ¿Qué es un rango intercuartílico? Nuevamente, por ejemplo, digamos que este es el número de hijos que tiene una población, ¿no? Un número de hijos que tienen las madres de una población. Vemos que una madre tiene una, que otra tiene dos, otra también tiene dos, otra tiene dos, y así. Hay una que tiene 8 y otra que tiene 10. Entonces, yo quiero saber cuál es el rango intercuartílico. Primero, tengo que conocer cuál es la medida central de este grupo de datos. En este caso, tenemos que la mediana del número de hijos es 4. Pero si yo quiero saber entre qué números está este 4, es decir, si yo agrupo
mis datos en 4 grupos, como lo estoy presentando acá en círculos, y yo quiero saber cuáles son los límites de estos dos, es decir, cuál es el límite entre el primer grupo hasta la mitad y del último grupo hasta la mitad. Eso es el rango intercuartílico. También es conocido como percentil 25 y percentil 75, ¿no? Entonces, ¿cómo yo podría caracterizar a este grupo de datos? Podría decir que el número de hijos de esta población tiene por mediana a 4 hijos y que el rango intercuartílico, es decir, y que los datos de frecuencia varían entre 3 y 6, ¿no? Que es el grupo que más tiene. Por otro lado, tenemos a la desviación estándar. La desviación estándar lo que mide es qué tanto se alejan los valores del valor del medio, ¿no? En este caso tenemos la mediana. Siempre voy a dar de ejemplo la mediana porque la mayoría de veces las distribuciones no son normales y usamos normalmente la mediana más que la media o el promedio, ¿no? O mucho más la moda, ¿no? Es más frecuente usar la mediana. Entonces, por ejemplo, ¿qué tan lejos está el 3 del 4? Está a 1, ¿cierto? Igual tenemos este 3 que está a 1, este 2 ya está a 2 números lejos del 4, por acá tenemos a un 6 que está a 2, también 2 veces lejos del 4, un 7 que está a 3 unidades lejos del 4, ¿no? Entonces, si yo agarrara y sumara todas estas distancias y le sacara un promedio, entonces yo podría saber qué tanto se alejan los valores del número central. Eso es la desviación estándar. Vamos a verlo en un ejemplo más práctico para entenderlo. Por ejemplo, este estudio se llama Percepción de los internos de medicina sobre cómo se está llevando el internado en este año, ¿no? Es decir, el internado se ha tornado virtual y este estudio volvió a conocer, intentó conocer cuál es la percepción de los internos acerca de esta forma de llevado de las clases, ¿no? Sobre todo en este año que es súper importante la parte práctica. Entonces ellos tienen un cuadro que se llama el cuadro de presentación de las características de la población estudiada. Y entre lo que describen se encuentra la edad. La edad, como sabemos, es una variable numérica. Y por ser numérica, tiene que ser resumida, sea por una medida de tendencia central o una medida de dispersión, según la distribución que siga esta variable. En este caso, ¿qué vieron? Que la mediana poblacional, acá lo he cortado, pero este asterisco decía que estaban midiendo la mediana de la población de los internos en edad es de 25 años y su rango intercuartílico es de 23 y 26. Quiere decir que la mayor cantidad de datos están entre 26, 23 y 26 y el eje central es 25 años, ¿no? Bueno, esto de los temas también lo que podrían haber hecho es poner una desviación estándar, ¿no? Acá hubiese sido más menos 3, por ejemplo. Entonces quiere decir que la mediana es, bueno, lo que pasa es que la desviación estándar muchas veces lo usamos con la media, entonces podríamos, si en caso hubiesen usado la media, podrían haber dicho que el promedio de las edades era 25 más menos 2, quiere decir que estaba entre 23 y 27 años, ¿no? Eso sería si hubiesen usado la desviación estándar, ¿no? Y acá tenemos otras variables que son del tipo categórica, ¿no? Tenemos a las variables del tipo categórica, binomial y las categóricas politómicas, ¿no? Como por ejemplo aquí, ¿no? Tipo de universidad nacional y particular, ¿no? Y lo que ellos midieron es el porcentaje, ¿no? Cuántos son de la nacional, cuántos son de la
particular, de igual modo con las politómicas, ¿no? Lo que nos interesan son los porcentajes, ¿no? Entonces, ellos lo que buscaron es conocer la percepción y pudieron decir, hay cierto porcentaje que tiene mala percepción, hay cierto porcentaje que tiene buena percepción, y entre estos grupos, de los buenos y las malas percepciones, ellos podrían saber, por ejemplo, si es que esto está condicionado por otras cosas, ¿no? Y es justamente lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con la estadística inferencial. Bueno, ahora acabamos de terminar el tema de estadística descriptiva y nuevamente les invito a compartir sus preguntas por el chat si es que algo no quedó claro o si es que quisieran ahondar más en algún punto, ¿no? Pero bueno, ahora empecemos con el tema de estadística inferencial. Como hemos visto, como hemos visto acá en la parte de estadística descriptiva, nosotros tomamos una muestra y hablamos acerca de estas muestras, ¿no? Dijimos, bueno, tantos son negros, tantos son marrones, tantos son de otros colores, ¿no? Y podríamos decir cuántos, es decir, cuál es la media de la edad, cuántos estudiaron secundaria completa, y etcétera. Podemos caracterizar nuestra población. Y digamos, si este ha sido el grupo de internos a los que hemos estudiado y en la cual hemos visto que la percepción ha sido mala, por ejemplo, nosotros podríamos decir que todos los internos del Perú tienen una mala percepción. Eso es el arte de la estadística inferencial. Es de tomar solamente una muestra para sacar la población, para sacar conclusiones en la población general, o también se usa para predecir, ¿no? Pero para que nuestros resultados en nuestra muestra sean ciertas en la población general, en la población a la que nosotros estamos abocados a estudiar, necesitamos tomar en cuenta varias cosas. Primero, tenemos que ver que no solamente estamos hablando de un estudio descriptivo, ¿no? Sino que ya estaríamos tratando de hacer un poco, de ir más allá, ¿no? De analizar si es que los datos son representativos, si es que hay datos que se asocian, o mejor aún, si es que evaluamos alguna intervención como un fármaco, alguna intervención como un programa de salud, un programa de vacunación, por ejemplo. Pero en este caso, para temas prácticos, vamos a centrarnos en los análisis, los diseños analíticos del tipo transversal, ya que normalmente la mayoría de nosotros vamos a iniciar con este tipo de estudios, porque los estudios de los otros tipos, como son los estudios cohortes, o los estudios del tipo ensayos clínicos o cuasi experimentales, son bastante escasos en Perú y la participación de los estudiantes de pregrado es más difícil aún, ¿no? Entonces, para efectos prácticos, vamos a centrarnos en la estadística inferencial, en los análisis del tipo transversal y del tipo caso control y ecológicos. Bien, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, nuestra muestra tiene que tener el suficiente tamaño como para que nuestros datos puedan ser extrapolados, que es la palabra correcta, a la población, ¿no? ¿Y cuánto es el tamaño ideal? El tamaño ideal va a depender del tamaño de nuestra población y para eso se realiza un cálculo. Justamente, un tema de la bioestadística entera se llama cálculo del tamaño de muestra, ¿no? En este caso, solamente voy a mencionar que tiene que realizar un tamaño de muestra de acuerdo al tamaño de la población, ¿no? ¿Y qué más? Que nosotros no solamente tenemos que decir, ya, ok, el tamaño de muestra me salió que es 400, y ya está, agarro a 400 cualquiera, tampoco. Porque ¿qué pasa si yo agarro a 400 y de estos 400 que yo agarré, todos eran negros, 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 negros? Y en mi población hay negros, morados,
hay grises, hay naranjas, entonces mi muestra no es representativa porque está sesgada por la selección. Es por eso que es importante controlar nuestros criterios de inclusión y más aún, más importante aún, nuestros criterios de exclusión. Una cosa que es común y que es un error común en la gente que inicia recién a investigar, es que creen que criterios de exclusión es lo contrario a la inclusión. Por ejemplo, el ejemplo que vimos es la percepción en internos. Entonces, inclusión, todos los internos, exclusión, los que no son internos. Y no se trata de eso, se trata de excluir razonando, se trata de excluir teniendo en cuenta un motivo muy claro por la cual vamos a excluir. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el grado de conocimientos acerca de coronavirus, de COVID-19 en la población de Lima, yo podría tomar una muestra representativa, digamos, de unas 500 personas, supongamos, y a ellas preguntarles, ¿no? Aplicarles una encuesta, un examen, a ver qué tanto saben de COVID, ¿no? Y de repente de la muestra que yo tomé, me sale que el 99% tiene buenos conocimientos. Y eso me parece raro, me llama la atención. ¿Y por qué podría ser? Cuando me pongo a buscar cuáles eran las características de mi muestra, vi que la mayoría eran estudiantes de medicina y doctores y estudiantes de enfermería. Pues entonces ese es un claro sesgo, ¿no? Porque no todos los limeños son médicos, doctores o enfermeras. De hecho, la mayoría no lo es. Entonces, un criterio de exclusión podría ser, ¿no? Que sean del área de la salud, ¿no? Esa sería una forma de excluir, ¿no? Entonces, ya no en mi protocolo ya no pondría criterios de inclusión que vive en Lima y exclusión que no vive en Lima. Entonces, eso tiene que ir mucho más allá, ¿no? El criterio de exclusión es una herramienta muy fuerte si es que sabemos usarla, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, miren, me disculpen que esté en inglés, pero era un buen modelo. Acá dice la relación entre el miedo y la ansiedad del COVID-19 en mujeres embarazadas y su relación con los desórdenes mentales, ¿no? Entonces ellos lo que quieren saber es si es que el miedo al COVID tiene alguna relación con desarrollar posteriormente enfermedades mentales, ¿no? Enfermedades psiquiátricas. Entonces ellos lo primero que hicieron es calcular su tamaño de muestra. ¿Cómo lo hicieron? Primero buscaron antecedentes del tema para tomar una aproximación de cuánto sería la medida, ¿no? Y de acuerdo a eso, y siguiendo los procedimientos que se hacen en el cálculo de tamaño de muestra, estimaron una población que en este caso es de 220 participantes. Y luego generaron sus criterios de inclusión y sus criterios de exclusión. Dentro de sus criterios de inclusión, bueno, tenían que ser evidentemente mujeres, porque estamos hablando de embarazadas, y en este caso ellos tomaron a una población relativamente joven, entre 20 y 40 años de edad, ¿no? Además, sería obligatorio de que ellas estén embarazadas y que al menos hayan leído o escrito acerca del COVID-19, ¿no? ¿Y a quiénes excluyeron, no? Excluyeron a aquellos que hayan tenido experiencias muy estresantes, cercanas a la muerte, en los últimos 6 meses, ¿no? Además, excluyeron a aquellos pacientes que ya tenían COVID-19 o que tenían alguna complicación del embarazo. ¿Por qué? Porque probablemente la ansiedad y el miedo al COVID-19 en este grupo, la ansiedad y el miedo no sea tanto por el COVID-19, sino por la complicación que están teniendo. Entonces,
ellos hicieron bien en excluir este grupo porque está sesgando la información si es que no lo hubieran excluido, ¿no? Por eso es importante tener bien claros cuál es el criterio de exclusión, ¿no? Y aprovecho acá para decir que el protocolo, y es un error, por favor, el protocolo no es algo que se tiene que hacer porque, no sé, tienes que pedir permiso, porque tu universidad lo pide, no. El protocolo se hace para que tú tengas un plan de cómo vas a hacer las cosas y además para planificar todos los posibles errores que tú puedas cometer en tu estudio. Entonces es importante que le den mucho interés en la realización del protocolo porque es la base. Por ejemplo, uno de los tipos de estudio más importantes que hay, no necesariamente el de mayor calidad, pero sí uno de los más importantes, es la revisión sistemática. Y dentro de las revisiones sistemáticas que se hacen en el mundo, el grupo más experimentado sería Cochrane. Cochrane, para hacer un protocolo y desarrollar un ensayo, una revisión sistemática, no tarda menos de un año en prepararlo, ¿ya? Entonces es importante porque ellos entienden que lo más difícil es planificar el estudio. No es realizar el realizar el estudio es lo más fácil. Lo más difícil es planificar en qué te puedes equivocar cuando aún ni siquiera has iniciado el estudio, ¿no? Y es por eso que ellos son los que tienen la más alta calidad, ¿no? En sus revisiones. Bueno, volviendo al tema, una vez que nosotros tenemos nuestra muestra, sabemos lo que vamos a estudiar, lo siguiente es plantear una hipótesis. ¿Por qué? Porque la estadística, para nosotros aplicar la bioestadística, nosotros tenemos que comprobar algo. Y este algo que vamos a comprobar es la hipótesis que nosotros generamos. Por ejemplo, ¿se acuerdan? El primer ejemplo era percepción de los internos acerca de cómo se está llevando el internado. Entonces, cuando es un estudio descriptivo y tenemos dos tipos de hipótesis. Una hipótesis nula, que es normalmente la que dice que no hay hay igualdad entre las dos cosas que se está estudiando, y la hipótesis alterna, la cual dice que no hay igualdad. ¿Ya? En el caso de los descriptivos, por ejemplo, la hipótesis nula sería que la frecuencia, por ejemplo, de mala percepción, es igual a la frecuencia de la percepción ya descrita en un antecedente previo. Por ejemplo, que se haya estudiado percepción en los internos acerca del internado hace 4 años, pues mi hipótesis nula podría ser que la percepción no ha cambiado, que sigue siendo la misma de siempre, ¿no? Y la hipótesis alterna justamente es lo contrario, ¿no? Es decir, la mala percepción, la frecuencia de mala percepción no es la misma que la que se había descrito anteriormente, ¿no? Y nosotros, con los siguientes pasos, lo que vamos a hacer es rechazar o aceptar nuestra hipótesis nula, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a comprobar en nuestro estudio? Lo que vamos a comprobar en nuestro estudio es básicamente esto, la hipótesis nula. Vamos a comprobar si podemos rechazarla o si podemos no rechazarla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nosotros queremos saber cuál es el nivel de percepción de los internos llevando el internado, ¿no? Y nuestra hipótesis nula es que la percepción sigue siendo la misma. Entonces, la conclusión final de nuestro estudio solamente puede ser dos cosas. Una es que la percepción es la misma que siempre, es la misma que se ha descrito antes, o la percepción es diferente ahora, ¿no? Es diferente a la que antes había sido descrita. Por otro lado, tenemos a los estudios analíticos que lo que buscan es evaluar una asociación. Y en este grupo es similar, ¿no? Pero ya lo que van a hipotizar es si es acerca de la asociación, si es que existe o si no existe la asociación, ¿no? Y la lógica es la misma, ¿no?
nosotros podemos decir, la hipótesis nula es en la cual no hay asociación, ya que, es decir, hay igualdad, no hay ninguna diferencia, eso es lo que dice la hipótesis nula, y entonces nuestro estudio va a fijarse o va a estar enfocado en aceptar o negar esta hipótesis que hemos generado, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer esto de probar si nuestra hipótesis puede ser aceptada o puede ser negada? Pues para eso vamos a tener que analizar nuestra data. ¿Y cómo la vamos a analizar? Esto es, por ejemplo, para análisis transversales, que es las que van a hacer normalmente, al menos al inicio. Cuando ustedes tienen dos variables numéricas y estas siguen una distribución normal o paramétrica, pueden usar la prueba de T-Student. Y si es que no sigue una distribución normal, tendrían que usar la prueba de Udneman-Whitney. Por otro lado, si tienen dos variables categóricas, sean dicotómicas o politómicas, van a poder usar el chi cuadrado o el exacto de Fisher, dependiendo de si cumple o no algunas condiciones, ¿ya? Entonces, mediante estas pruebas, nosotros podemos aceptar o negar nuestra hipótesis nula. Entonces, esto iba antes. Entonces, digamos que nosotros en nuestro estudio encontramos asociación, una asociación significativa. Podemos decir que entonces nuestro factor asociado es un factor de riesgo, o por ejemplo, nuestro factor asociado es un factor causal. No tenemos esa fuerza esa evidencia para decirlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque los criterios de causalidad de los tantos planteados, los más conocidos son los de Braxton y Hill. Solamente un criterio es tener una asociación. Existen múltiples otros criterios, los cuales tendrían que ser evaluados para nosotros decir que esa asociación es por causalidad, ¿no? Por eso es un error bastante común que se hagan estudios del tipo transversales y se concluya de que existe riesgo o causalidad. Y la asociación no es sinónimo de riesgo ni de causalidad, ¿ya? Eso es lo que quiero que tengan en claro. Ahora, una vez que tenemos la asociación, es decir, sabemos que existe una asociación, tenemos que ver qué tan fuerte es esta medida de asociación. Y para eso tenemos justamente este grupo que se llama medidas de asociación. Y el tipo de medida que vayamos a usar va a depender del diseño de estudio que hayamos escogido. Para los estudios transversales, que es los que más frecuente vamos a ver al inicio de nuestra trayectoria en investigación, vamos a usar la razón de prevalencias y el odds ratio. Yo, en lo personal, no uso el odds ratio en los estudios del tipo transversal porque, bueno, existen dos grupos, ¿no? Unos que dicen que sí se podría usar, otros que no. Yo, en lo personal, creo que no deberíamos usar odds ratios en los estudios transversales. Siempre lo mejor es ser conservadores en nuestros resultados y usar la razón de prevalencia. Igual en los estudios ecológicos. En los casos controles, acá solo puse casos y controles, sí se puede usar el odds ratio. Y de hecho es la medida de elección, ¿no? Y en los estudios de tipo cohorte, lo ideal es usar el riesgo relativo. ¿Son las únicas medidas de asociación que podemos usar en cada estudio? No, pero son las principales, son las que más frecuentemente van a encontrar cuando lean algún estudio de este diseño, ¿ya? Y bueno, ya para terminar, lo último que quería comentarles es el control de confusores o el control de sesgos. Esta parte es un poquito más densa, así que les pido su atención. Por ejemplo, este estudio buscó conocer qué tanto publican los estudiantes de medicina en revistas indizadas, ¿no? Y acá
se hizo, por ejemplo, midieron si es que la universidad les pedía tesis obligatoria, si es que era una universidad en la cual la gente publicaba, si es que tenía menos de 40 años, si es que la universidad estaba en Lima, etcétera, ¿no? Varios factores. Entonces, luego de evaluar la asociación, es decir, este P, cuando el P era menor a 0,05, nosotros decimos que existe una asociación, o mejor aún, cuando nuestro intervalo de confianza no toca el número 1, nosotros podemos afirmar que existe una asociación significativa. Pero no podemos quedarnos en eso, tenemos que ver qué tan fuerte es esa asociación. Por eso ellos tienen un RP. La medida de asociación para este estudio fue un RP, y acá lo vemos, ¿ya? Pero, es decir, vieron que, por ejemplo, tener tesis obligatoria por parte de la universidad sí estaba asociado a mejores publicaciones, a tener más publicaciones o simplemente a publicar en revistas, que la universidad tenga publicaciones previas también y así, ¿no? Pero no se quedaron solamente en eso, sino quisieron saber que tal vez existan factores que estén condicionando a que esta asociación se dé. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Se hace una regresión múltiple. Esta regresión múltiple no solamente evalúa la asociación entre dos factores, entre tesis obligatoria y publicar, entre universidad productiva y publicar, sino que mete a todos los factores en un solo análisis para ver si es que conservan su asociación o si es que funcionaron como un sesgo, ¿no? En este caso, por ejemplo, miren, universidad productiva, al entrar en el modelo ajustado, pierde, no, perdón, no pierde. En el caso de ser una universidad de Lima, sí perdió su significancia, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo más importante de este estudio? Es esta parte, el modelo ajustado, hacer la regresión. Acá dicen, ¿no? Le ponen 2 asteriscos y le ponen acá, se hizo una regresión de Poisson múltiple con todas las variables presentadas, es decir, con todas estas, ¿no? Se metió en un mismo análisis para ver si es que estaban condicionando una asociación falsa, y eso tiene que ver con variables confusoras, con variables de interacción. El ejemplo más claro de donde partió esto fue la relación entre fumar y cáncer de pulmón, ¿no? Salió un estudio que decía fumar causa cáncer de pulmón porque estaban asociados. Es decir, tenían acá su variable fumar y su desenlace era cáncer de pulmón. Sacaron su P y salió significativo. Entonces, ¿qué significa cáncer de pulmón? Fumar está asociado a cáncer de pulmón. Pero cuando ellos metieron la variable a un estudio de tipo regresión múltiple en la cual incluyeron a cuántos toman café, esto perdía la significancia. ¿Qué quería decir? Que aquellos que fuman mucho, también toman bastante café. Y ambos se asociaban al desenlace principal, que era cáncer de pulmón. Entonces, el tomar café estaba sesgando esta asociación entre fumar y cáncer de café, ¿no? Y cáncer de pulmón, perdón. Entonces, es por eso súper importante que una forma de controlar los confusores es mediante la regresión múltiple. Por eso es recomendable que todo estudio que sea del tipo analítico realice una regresión múltiple. Otra forma de controlar confusores es la aleatorización y por último el análisis de sensibilidad. Vamos a ver la de la aleatorización en este esquema. Justamente la aleatorización es lo que garantiza es que tengamos una muestra que sea representativa. Les había dicho, por ejemplo, nosotros nos juntamos para hacer un trabajo. Queremos saber qué tanto conocen los internos acerca de emergencias, acerca del manejo de oxígeno en pacientes COVID, por ejemplo, ¿ya? Y le tomamos una encuesta virtual a todos nuestros amigos, pero todos nuestros amigos, es decir, internos, no necesariamente representan a todos los internos del Perú, porque habrá gente que de repente no es nuestro amigo, pero sin embargo tiene buenos conocimientos
o tiene muy malos conocimientos y no los estamos midiendo. Entonces, una forma de quitar este sesgo de selección es aleatorizar, es generar un dado y decir, ok, tú sí vas, tú no vas, tú sí vas, y así. Por orden del azar, elegir un grupo. Y así que garantizamos que nuestra población tenga iguales características que nuestra muestra, perdón, que nuestra muestra tenga iguales características de nuestra población, no solamente en las variables que nosotros podemos medir, como por ejemplo sexo, grado de instrucción, sino incluso en variables que nosotros no podemos medir, como tiene que ser la raza, rasgos genéticos, enfermedad, cosas así, son garantizadas por la legislación. Y el último punto que puse, que es el análisis de sensibilidad, es quitar o agregar a este modelo de regresión una variable para ver qué tanto influencia en el resultado final, ¿no? A veces no tenemos muy claro si es que, por ejemplo, en el caso del COVID, por ejemplo, ellos quisieron saber qué tanto se morían las personas por COVID en el Hospital Cayetano Heredia. Y lo que hicieron es medir una variable que se llama saturación de oxígeno al ingreso de la hospitalización y vieron que efectivamente las personas que se morían por COVID tenían más muertes en aquellos que tenían una saturación baja al ingreso que aquellos que llegaban con saturaciones aceptables, ¿no? Entonces, esa variable saturación podría ser sacada y metida del modelo de regresión múltiple de modo de análisis de sensibilidad, ¿ya? Bueno, en esto hemos concluido la charla. Nuevamente yo les invito a escribir sus preguntas, que estaré dispuesto a responder todos. Yo sé que este tema de bioestadística es un poco complicado, pero en realidad cuando uno lo va entendiendo poco a poco es muy bonito y no es nada complicado en realidad. Al inicio parece muy complicado, sobre todo si es la primera vez que lo vemos, pero no se dejen engañar por lo que escuchan, en realidad este, puede darle muchas cosas beneficiarias, como por ejemplo poder entender los estudios. Yo que soy médico, eh, tengo varios amigos que sufren con eso, ¿no? Me dicen, yo ya estoy a punto de ser especialista y me dicen que un fármaco sirve porque tiene un estudio que lo respalda, pero yo no sé si es que ese estudio es bueno o no, como para creerle, ¿no? Y no tengo la capacidad para criticar mi estudio y saber si en verdad me están mintiendo al decir que esto funciona o no, solo porque hay un estudio detrás de esto, ¿no? O de otro lado, ustedes mismos crear sus propios estudios, hacer análisis, ser críticos a la hora de leer, ¿no? Todo eso les va a permitir, si es que ustedes ahondan un poco más en este campo de la bioestadística. Yo felicito al comité por la iniciativa de tener este tipo de ponencias porque son fundamentales y muchas veces no se entienden o no las enseñan en las clases habituales de las universidades. Bueno, gracias y estaré leyendo sus preguntas. Sí, muchas gracias, doctor. Sí estuvo bastante bueno y se comprendió varias cosas. Ya tenemos bastantes preguntas, doctor. ¿Puede irlas leyendo, por favor? Bien, tenemos una pregunta que dice, ¿de qué manera puede aportar entonces los estudios descriptivos a la ciencia? Gracias, Gianmarco, por tu pregunta. Es algo muy importante porque muchas veces pensamos que los estudios descriptivos son estudios que no valen la pena, ¿no? Y no es para nada así. A veces
escoger un estudio, el diseño descriptivo es la mejor opción. Por ejemplo, el ejemplo que yo di de percepción de los estudiantes es enteramente descriptivo. Va a depender de qué cosa tú quieras estudiar. Si quieres estudiar los conocimientos, las actitudes, el outcome sea un desenlace que sea una proporción, por ejemplo, es decir, tantos, 60% tiene buenos conocimientos, 20% buena actitud, ese tipo de desenlaces son prioritarios para los estudios de diseño de tipo descriptivo y de esa forma aportan, son totalmente publicables y también pueden ser representativos. Si tú tienes una muestra representativa y tienes un diseño descriptivo, el estudio puede servir muchísimo más que un analítico que está hecho a medias, ¿no? Bueno, acá otra pregunta, ¿en qué casos usar la mediana y el rango intercartílico y en cuál es la promedio y la desviación estándar? Bueno, eso va a depender de la distribución que tenga la variable. Aquí tenía un gráfico. Por ejemplo, si esto fuera la edad, ¿no? Yo pongo sus edades acá. ¿Cuántos tienen 15 años? Hay 2. ¿Cuántos tienen 16 años? Hay 3, 17 y así. ¿Cuántos tienen 20, 21? ¿Cuántos tienen así? Y por los 23 empezaremos a caer. Entonces, si nosotros al graficar la cantidad de datos que hay en cada valor y vemos que sigue esta forma de campana, nosotros decimos que tiene una distribución del tipo normal, ¿ya? Este gráfico se llama histograma. Nosotros evaluamos el comportamiento de las variables a través del histograma y vemos si es que siguen una distribución normal. Si es que siguen una distribución normal, podemos usar la mediana y una desviación estándar. La media y una desviación estándar. Pero si en caso los datos estarían sesgados para un lado, es decir, habían más datos en aquellos que tienen más edad o tienen menos edad, lo ideal es usar la mediana y el rango intercuartílico. En un estudio preexperimental aplicado en un hospital, ¿cuál sería la manera adecuada para tener una muestra de población? No termino de entender muy bien la pregunta, pero voy a quedarme con la última parte que sería ¿cuál sería la mejor forma de obtener la muestra de la población para una población hospitalaria, ¿no? Bueno, si nosotros vamos a estudiar datos de una población, de un hospital, tenemos que calcular el tamaño de muestra de acuerdo a la enfermedad que vamos a estudiar en principio, tener en claro cuáles van a ser nuestros criterios de inclusión, cuáles serán nuestros criterios de exclusión, y ya con eso podríamos recolectar nuestra muestra. No sé, discúlpame Max Palomino si he respondido tu pregunta, si no, por favor, te pediría que seas un poco más específico, no la termino de entender muy bien. Me preguntan, ¿cuándo un estudio descriptivo no usa hipótesis? Ya, el estudio descriptivo se puede plantear hipótesis o también no se puede plantear hipótesis. ¿Por qué normalmente no planteamos hipótesis? Porque la hipótesis en un estudio descriptivo no tiene mucha validez, no tiene mucha trascendencia, ya que puede ser un número aleatorio. Me explico con un ejemplo. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto es la prevalencia de COVID en la población de Lima, ¿ya? Y yo puedo decir como hipótesis que la prevalencia de COVID en Lima es el 70%, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya que no hay ningún estudio previo acerca de la prevalencia en Lima. Entonces, bueno, en realidad sí lo hay, pero vamos a suponer que no lo haya, ¿no? Entonces, yo podría decir,
Yo creo que la prevalencia es 70%, pero otro podría decir 50, otro 40, otro 80, y en realidad todos estarían bien porque ya que no hay un antecedente, nosotros podríamos plantear cualquier número para fijar nuestra hipótesis nula. Nuestra hipótesis nula sería, ¿no? La prevalencia en nuestra muestra es distinta al 70% que nosotros creemos que es la prevalencia, o la prevalencia de nuestra muestra es distinta al 50% o al 40% que creemos, ¿no? Es decir, como el número a veces no se tiene a la mano, es un número que es muy volátil. Entonces, a veces nos pasamos la prueba, el planteamiento de la hipótesis en estudios descriptivos, lo cual no termina de estar mal, pero lo ideal es que si es que tiene un antecedente, como presentamos en el ejemplo que dimos, lo ideal es que sí se presente con la hipótesis generada, ¿no? Ahora, ¿a qué se considera una distribución normal y no normal? Una distribución normal es aquella que sigue esa campanita que yo les dije. En cambio, si es que está echada hacia un lado, es una distribución no normal, ¿ya? Hay formas de medirlo. Una, la más ideal, es el histograma. Pero también hay programas estadísticos que te permiten hacerlo. Si alguno de ustedes maneja Stata, por ejemplo, la prueba de Shapiro-Wilk te permite saber si es que es una distribución normal o no es normal, ¿ya? ¿Por qué no considerar usar el OR en estudios transversales? Es una pregunta difícil de responder en términos sencillos, pero la idea es que el OR tiene un acercamiento a medir factores de riesgo. Factores de riesgo. Y en un estudio transversal, lo que medimos es factores asociados. Entonces, lo ideal es decir, existe una asociación entre en un estudio de tipo transversal, ¿eh? Existe una asociación entre variable A y variable B. No sé qué tipo de asociación, no sé si es una asociación causal, si es una asociación de que le aumenta o disminuye, no lo sé, solamente sé que existe una asociación, ya que el diseño de mi estudio solamente me permite llegar hasta ahí. Porque si yo le digo, en mi estudio transversal, encuentro una asociación entre, por ejemplo, digamos, encontré asociación entre usar teléfonos de smartphone y tener cáncer de mama, podría decir simplemente que están asociados y estaría bien. Pero si yo digo que en un estudio transversal concluyo que esto es un factor de riesgo porque elegí usar el odds ratio, estaría mal porque el estudio transversal es una fotografía del tiempo. Es decir, yo medí tanto cuántos usan smartphone y también cuántos tienen cáncer de seno en un mismo momento. En cambio, para nosotros poder decir que algo es un riesgo para algo, necesitamos primero que la exposición se dé antes que el desenlace. Es decir, primero tendría que saber quiénes tienen smartphone, seguirlos por un tiempo y determinar si es que en el futuro hacen cáncer de mama, ¿no? Entonces, es por eso que en un estudio transversal no es lo ideal usar el odds ratio, sino la razón de prevalencia, ¿ya? Es una sugerencia mía. Hay algunos estadísticos que tal vez sí consideran aceptable usar el odds ratio, pero es la posición que yo tengo y, bueno, es la que les comparto. ¿Puede ampliar con respecto a por qué no sugiere el usar el OR? Ya, eso es justo lo que acabo de hablar. Solo tendrá las variables de tiempo para evento, ¿en qué tipo de estudios se pueden aplicar? Es una buena pregunta, Max. Normalmente las variables del tiempo por evento se usan en estudios de tipo longitudinal, de tipo prospectivo. Es decir, en las cuales tú, por ejemplo, en Cayetano se ha hecho eso, ¿no? Han agarrado a todos los pacientes que vinieron con COVID al Hospital Cayetano y los han seguido durante su estancia hospitalaria hasta su alta o bueno, su cese, ¿no? Es decir, la mortalidad, ¿no?
la muerte del paciente. Entonces, se puede hacer tanto en estudios de tipo longitudinal que abarcarían a los diseños, ensayos clínicos, cohortes. También hay estudios que se llaman simplemente longitudinales y no siguen un diseño en específico. Y bueno, los cuasi experimentales. Son en esos en los cuales se podría usar esta variable de manera apropiada, ¿no? Les voy a explicar un poco la normalidad. Bueno, la normalidad ya le he hablado. ¿Cuál es la diferencia entre las variables intermedias y confusoras? Es una buena pregunta. Lo que pasa es que una variable intermedia es que, a ver, voy a buscar un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes tienen, a ver, la variable intermedia es una variable que se asocia, a ver, lo voy a graficar en mi PPT para que sea más entendible. Ya, la variable intermedia es, por ejemplo, tenemos acá una variable 1 que genera una variable 2, asociada a una variable 2, y que finalmente está asociada a una variable 3. Entonces, la variable 2 es una variable intermedia. En cambio, la variable confusora es un triángulo. Es en el cual la variable 1 está asociada tanto a la variable 2 y al mismo tiempo a la variable 3. Y de viceversa, la variable 3 está asociada a la variable 2 y al mismo tiempo a la variable 1. Entonces, en ese caso, la variable 2 sería una variable confusora, ¿no? Son temas un poquito más avanzados. ¿Cuál es la diferencia entre... Más o menos, ¿qué criterios se pueden utilizar para elegir las variables que entran a la regresión? Es una muy buena pregunta también, Cristian Rojas. ¿Cómo elegimos qué variables entran a nuestro modelo de regresión? Tenemos dos posiciones. Una es la posición teórica y otra es la posición estadística. La posición estadística es la que más se suele usar. Aquellas variables que tienen un P menor a 0,02, perdón, 0,2, son todas las que podrían entrar al análisis. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo que dimos aquí, ¿no? En este caso, ellos metieron a todas las variables. Es decir, en su modelo de regresión, metieron a todas estas variables, a pesar de que esta tiene 0,03. Entonces, si hubiésemos sido rigurosos con la metodología estadística, esta variable no debería haber entrado a la regresión múltiple, ¿no? Pero también se tiene el otro bando, que es el bando teórico, ¿no? Es decir, está bien, el P salió mayor a 0,02, pero sin embargo, teóricamente, yo creo que esta variable podría ser una importante confusora y por tanto, estoy justificando meterla porque tengo mis bases teóricas, las cuales me permiten racionalizar a esta variable como una posible confusora. Entonces, puedes tomar ambos bandos o solamente una de ellas. Normalmente solamente se toma el bando de acuerdo al nivel, al valor del P, ¿no? Todas las que son menores de 0,02 entran al análisis de regresión múltiple. Gracias, Jonathan. Bueno, yo soy doctor, no soy licenciado. No es que tenga nada en contra, solo para aclarar. Existe sesgos, bueno, no soy doctor de tener doctorado, no soy médico cirujano. ¿Existen sesgos en los muestreos no probabilísticos? Claro que sí. El sesgo más principal es el sesgo de selección, ¿no? Es lo que les decía en esta gráfica, ¿no? Si yo
genero un muestreo no probabilístico, es decir, un muestreo, por ejemplo, por conveniencia, ¿no? El ejemplo que les di, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, decimos, vamos a estudiar a los estudiantes de medicina y agarramos a todos nuestros amigos, tal vez nuestros amigos tengan características que los otros no. Por ejemplo, un efecto práctico. Yo vengo de una universidad particular. Entonces, digamos que todos mis amigos son de universidades particulares y los de universidades particulares tienden a tener un grado de estabilidad económica moderado, ¿ya? Entonces, probablemente no todos los estudiantes de Perú tengan esa estabilidad económica, ¿no? Tomando un ejemplo crudo, ¿no? Entonces, si yo hago este muestreo no probabilístico, estoy introduciendo ese sesgo, ¿no? En el cual mi muestra ya no es tan representativa porque esta muestra que yo tengo tiene estabilidad económica, pero hay gente en mi población la cual no la tiene. Y podría ser un gran porcentaje y eso podría repercutir en los resultados de mis análisis, ¿no? Más que todo en extrapolar los resultados, ¿no? Es por eso que lo ideal es hacer un muestreo probabilístico. No siempre se puede hacer por temas de dinero, por temas de tiempo, pero en el mejor de los casos es lo ideal. Y es por eso que los ensayos clínicos, los estudios más grandes, sí hacen muestreos probabilísticos. La última pregunta de Max Palomino. Estoy realizando un estudio sobre incontinencia urinaria, pero solo hay 15 pacientes, así que no es una muestra representativa. Aún así, podría aplicar ese tipo de estudio. Si solamente tienes 15 pacientes, te recomiendo seguir recolectando datos porque con 15 pacientes para una enfermedad tan frecuente como es la incontinencia urinaria, o sea, es una enfermedad bastante frecuente. Entonces yo te recomiendo que no te quedes ahí en el estudio, sino sigue recolectando hasta que llegues al tamaño de muestra que tú has planteado. ¿Cuánto es un tamaño promedio? Un tamaño más o menos. Más de 300 es un tamaño más o menos aceptable, ¿ya? Si nosotros tenemos una enfermedad muy rara, digamos, hay una enfermedad que se llama síndrome de Takotsubo, que es bien rara verla. Entonces, en ese tipo de casos, nosotros podemos elegir usar un diseño muy específico que se llama el diseño de casos controles, que sirve muy bien para enfermedades raras. Pero cuando la enfermedad es frecuente, tener pocos casos no está justificado y no es lo ideal. Entonces, te recomiendo seguir recolectando y así, pues, claro, evitarías los sesgos, ¿no? Ya, bueno, entonces, chicos, ha sido un gusto compartir con ustedes esta ponencia. Les voy a dejar las diapositivas a través de Cristian, si alguno lo quiere. Al final también, en la última diapositiva escribiré mi correo por si alguno le quedó alguna duda luego o cualquier ayuda que necesiten pueden contactarme. Y nada, gracias.